bien? Por favor. Sí, Sí Patrick. se ve, también se escucha. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio con esta charla. Perfecto. Vamos a esperar ahí mientras carga la presentación. Y muy bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, de nuevo, muy buenas noches a todos. El día de hoy les traigo un tema muy interesante de la pediatría, que es hablar de acné, también conocido científicamente como el acné vulgar. Entonces, en esta charla vamos a abordar varias aristas de todo este tema y cómo vamos a generar un abordaje integral de estos pacientes a lo largo de estos cuadros clínicos que son tan importantes para la vida de cualquier persona, porque el acné tiene un sinnúmero de implicaciones que iremos revisando, claro, a lo largo de esta presentación, eh, pero que debemos llevar hacia nuestros consultorios y la práctica clínica. Muy bien, entonces me presento, mi nombre es Juan Francisco Guevara, actualmente semestre 14 de la Universidad de La Sabana. Y bueno, muy bien, vamos a dar inicio con esta sesión. Tenemos como referencias bibliográficas para mantenernos al día en este tema. Eh, UpToDate es una muy buena fuente. Hay algunas imágenes extraídas de unas referencias particulares para que podamos tener en cuenta y las llevemos a lo largo de toda esta charla. Muy bien. Como tabla de contenido, vamos a revisar, como bien les decía, el abordaje integral de esta condición y vamos a abordar desde la parte de epidemiología hasta casos previos a la adolescencia, a lo largo de esa edad pediátrica de la cual no se habla mucho, incluso en neonatos, en infancia temprana y en la preadolescencia, el acné en esas situaciones. Muy bien, entonces en epidemiología y patogenia que vamos a empezar a tener, el acné de por sí es una condición, es un trastorno cutáneo que es multifactorial, tiene varias explicaciones que se han venido dando, no es un fenómeno que ocurra por una sola de ellas, sino que usualmente viene acompañada de dos, tres o las cuatro completas que ahorita las revisaremos. ¿Por qué se caracteriza clínicamente? Por el desarrollo clínico recurrente de pápulas, pústulas o nódulos. Eso tiene un continuo a lo largo de la piel y cómo eso comienza a producir inflamación local con consecuencias a largo plazo, incluso consecuencias que las denominan desfigurantes en cara, cuello, tronco y usualmente en región proximal de las extremidades. Claro, ahorita vamos a empezar a indagar cómo vienen siendo estos impactos psicosociales y las consecuencias a largo plazo de estos pacientes. Pero sin duda alguna, nuestro principal grupo en la pediatría que tiene esta condición es el grupo de los adolescentes, sin duda alguna. De un 35 a un 90% de los adolescentes, dependiendo de donde uno se encuentre en encuestas a nivel mundial, hay países que tienen menos, hay países que tienen más, muchas razones de por medio, pero lo que se tiene a nivel mundial es que el 35 al 90% de los adolescentes tienen acné. Especialmente los hombres son los que se ven más afectados por el acné. Sin embargo, el acné inicia desde la preadolescencia usualmente a generar manifestaciones. ¿Y quiénes lo hacen primero? Las mujeres. Las mujeres son quienes inician este cuadro de acné, suelen modularlo relativamente fácil en comparación a los hombres que no inician desde los 7 a 12 años usualmente, sino un poco más tarde o en el rango máximo de este punto, y desde ahí empieza a incrementar con gran importancia este cuadro inflamatorio en la piel. Muy bien. Sin embargo, toca tener en cuenta que esta enfermedad llega a reducir su prevalencia cerca de los 30 años y que eso no exime de que las personas cuando ya lleguen a la vida adulta no presenten acné. Hay casos de acné de nuevo en adultos y eso puede ocurrir. Muy bien. ¿Cómo es la patogenia entonces? ¿Cuáles son esos cuatro factores que se han visto involucrados en el origen de esta condición? Entonces, tenemos la hiperkeratización folicular.
la producción se va a hacer incrementada, la bacteria Cutibacterium magnes, previamente conocida hace unos años como Propionibacterium magnes, y la inflamación local. Esos cuatro son los que nos van a generar esa fórmula del acné. Puede haber uno, pueden haber dos, tres o cuatro. Todos son paralelos en realidad, y así es como se comienzan a formar. Bien, ese continuo comienza a generarse por tapones de queratina, melanina y desechos que ocurren en la porción inferior del infundíbulo folicular. Ahorita veremos una imagen que es mucho más clara para que ustedes conozcan cómo pasan de estar cerrados, los famosos puntos blancos, ¿sí? Y luego se abren, generando los famosos puntos negros, y de ahí pasan a los cuadros inflamatorios y nodulares. Muy bien, y así es esta secuencia de eventos y como pueden ver ustedes en esta imagen, primero se genera un microcomedón en el cual se comienza a impactar porción del estrato córneo de la piel y se desplaza hacia el interior de esa porción inferior del folículo. ¿M? Y así es como tapa su luz, generando una acumulación del sebo y de queratina, generando un medio ideal para una bacteria que hace parte normal de nuestra flora bacteriana, que se denomina Cutibacterium magnes, ¿sí? A esta bacteria le gusta mucho este medio para crecer y vivir, pero cuando esto sucede y comienza a alimentarse de estos desechos, que ahorita veremos ese proceso químico que ocurre, obviamente esto se percibe como extraño, como un precipitante para la reacción inflamatoria local, y así es como ocurre finalmente la quimiotaxis de las células inflamatorias que terminan destruyendo la barrera de ese folículo, ¿sí? Y así es como liberan finalmente toda esta cascada inflamatoria local con la formación inclusive de nódulos y las consecuencias a largo plazo que esto conlleva. Bien, y así es como tenemos un acné leve, que es esa, ese tapón queratinizado que progresa a los comedones que vienen siendo aquellos, como los conocemos coloquialmente como puntos blancos y negros, posteriormente al acné inflamatorio, que son todos estos cambios que vemos en este continuo de la enfermedad. Sin duda alguna, hay algo que hace parte de este continuo de nuevo y es el papel androgénico. Como ustedes pueden estar viendo en este diagrama de la mitad derecha de la diapositiva, esta es la producción de andrógenos a nivel local de la glándula sebácea. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, claro, no se encuentra solamente esa producción a nivel adrenal y gonadal, ¿sí? También las glándulas sebáceas tienen el poder de hacerlo e incluso esta enzima que se llama 5-alfa reductasa tipo 1 en específico tiene el poder de convertir la testosterona que usualmente se encuentra en el cuerpo a una más potente, a la cual responde más para producir más sebo y es la dihidrotestosterona, también conocida como DHT. Eso lo que nos permite es que entre mayor estimulación androgénica se tenga, tendríamos, hipotéticamente, una mayor actividad androgénica en todo nuestro cuerpo, incluyendo las glándulas sebáceas, ¿cierto? Eso funcionaría en nuestras cabezas a nivel fisiológico, pero a nivel demostrativo, ¿qué nos dicen los estudios? Eso lo vamos a ver ahorita. Y en realidad, ¿cuál es el verdadero papel de los andrógenos en el origen de esta enfermedad? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ir revisando y cómo la glándula sebácea puede llegar a ser importante en su producción androgénica local y cómo podemos regular eso. Sin duda alguna, hay otra cosa y es que gracias a ese sebo que se incrementa en producción, esta bacteria, el Cutibacterium magnes, se aprovecha de ello y permite que esos triglicéridos locales que están en ese sebo se hidrolicen en ácidos grasos libres y glicerol que van a ser esos ligandos, esos estimulantes para nuestro sistema inmune para decir que ahí existe algo extraño ante lo cual debemos combatir. Y claro, él lo que está haciendo es un proceso de nutrición bacteriana prácticamente y sus productos de desecho son esos.
los que finalmente deja reposando en la porción inferior del linfundículo folicular. Entonces, no nos olvidemos, claro, aunque la mayoría de los pacientes con acné tienen andrógenos normales, ¿qué hemos encontrado? Que el acné no se desarrolla antes de la adrenarquia, ¿sí? También que existen condiciones con mayores niveles de andrógenos como el famoso síndrome ovario poliquístico, la hiperplasia adrenal congénita y los tumores ováricos y adrenales. Son cuatro situaciones que nos dan un ejemplo de esa importancia de los andrógenos. Sin embargo, también tenemos otro punto y es aquellos hombres que no tienen sensibilidad a los andrógenos. ¿Qué pasa con ellos? Que genéticamente ellos no han sido condicionados para responder a estas hormonas y no producen sebo y no desarrollan finalmente el acné. Entonces, finalmente, ¿cuál es el papel de ello? Por eso empezaron a surgir manejos que posteriormente veremos y consideraremos si en realidad son tan eficaces como lo consideramos a nivel fisiológico. Si lo del papel, lo de la fisiología, en realidad casa con lo que encontramos en la clínica. Muy bien. ¿Qué pasa con el tercer factor, con Cutibacterium acnes? Pues nada, les mencionaba que esto hace parte de nuestra flora normal de la piel. Es un difteroide y que además tiene la habilidad de poder activar nuestra respuesta inmune, pero existen curiosamente tres cepas que se encuentran en nuestra piel, la 1A, la 2 y la 3. La 1A o fenotipo 1A también se conoce por ser la que con mayor proporción genera una reacción inflamatoria mayor, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener presente, porque gracias a esta es que se generan biopelículas que, aunque sí hace parte de nuestra flora normal, cuando se encuentran con estos medios tan enriquecedores para ellos como sebo a su disposición y un comedón cerrado, entonces en esas situaciones esta cepa lo que empieza a hacer es biopelículas, generar mayor resistencia antibiótica, que eso va a ser importante luego, y una mayor estimulación de reacción perdón, de reactantes proinflamatorios mucho más severos para la reacción que se vive a nivel local, generando finalmente consecuencias a largo plazo mucho más severas. Hay algo curioso y es que se empezaron a hacer hace bastante tiempo estudios para tratar de inhibir a esta bacteria, para tratar de ver esos factores de virulencia, su respuesta ante, digamos, la reacción inmunitaria de nuestro cuerpo, ella cómo respondía. Y curiosamente se encontraron in vitro que la vitamina A y la vitamina D funcionaban y ayudaban a estabilizarla y que no tuviese, digamos, una reproducción ni que tuviese un papel proinflamatorio en estos folículos. Entonces eso sirvió para dar un paso adicional en una de las herramientas de tratamiento más importantes a nivel mundial, que son los derivados de la vitamina A o retinoides. Otros factores implicados, entonces encontramos patrones familiares que aunque sí hace incluso el triple de riesgo tener un antecedente familiar de primer grado, no es necesario. Es más, no se considera algo tan importante porque pasarán las generaciones humanas y casi que todos los adolescentes van a tener acné, ¿sí? Que claro, existe una distribución geográfica distinta, que existen determinadas razas que son distintas en esa manifestación del acné, claro, pero tenemos que es tanta la proporción de adolescentes a nivel mundial que en verdad se cuestiona el verdadero papel de este riesgo familiar. Algunos que se encuentran controvertidos son los que ustedes encuentran en pantalla acerca del trauma y la fricción en piel, que sí, que tiene cierta evidencia, pero no lo suficientemente contundente como los anteriores. La resistencia a la insulina, que es mucho más demostrada por patologías como el síndrome ovario poliquístico, el estrés psicológico. La ingesta de lácteos es algo que se tiene con menor evidencia aún, la carga glucémica también y los cambios de peso son cosas que no han sido del todo demostradas, son resultados controvertidos y que entre los estudios que se han hecho no han sido tan buenos, han sido soportados incluso por encuestas más que por ensayos o estudios analíticos. Entonces, ¿qué no se ha probado con su relación con el acné? El consumo de chocolate.
no se ha probado su relación, no lo ha hecho. En realidad se tiene la costumbre de hacer la recomendación dietaria de ello. Sin embargo, esto no ha sido del todo demostrado. Son limitados los resultados también del beneficio de zinc, de ácidos grasos tipo omega 3, antioxidantes, vitamina A y fibra en la dieta. Entonces, claro, siempre se tiene la esperanza de que estas cosas puedan ayudar si se hace restricción. Pero como estamos hablando en el caso de pediatría, estas herramientas, digamos que no nos gusta el tema de una dieta restrictiva en pediatría y en general no se ha demostrado. Entonces ahí es donde se encuentra el pilar y el punto conflictivo del acné, donde tenemos partidarios de gente que dice que no hay relación con el chocolate, por ejemplo, o los lácteos, pero hay gente que sí promulga mucho que se haga restricción de lácteos, chocolate y demás alimentos en la dieta de las personas. La clínica y complicaciones de esta enfermedad dicen que pues, típicamente todos hemos vivido el acné y se encuentra distribuido en cara, cuello, pecho, dorso superior y extremidades superiores. El acné no se vive frecuente en otras regiones del cuerpo más que en estas. Podrán ser forúnculos, podrán ser otro tipo de nódulos, pero acné no es típicamente presentado en otras regiones del cuerpo más de las que encontramos acá. Y obviamente, encontraremos acné en diversos estadios de evolución. Podremos encontrar en una misma persona comedones y a la vez un nódulo. Podremos encontrar a todo eso el mismo continuo en la misma persona. Tenemos tipos de lesiones acnéicas y desde aquí vamos a empezar con una galería de imágenes para que tengamos en cuenta cómo se presenta esto clínicamente. Los comedones cerrados son no inflamatorios, así como los comedones abiertos. No son inflamados. Lo que sí cambian es en la forma de la piel y la coloración que estos generan. Todos los hemos vivido. Hemos tenido puntos blancos, puntos negros. En la zona T, lo hemos tenido en el dorso e incluso en la región proximal de las extremidades superiores, sin duda alguna. ¿Cuál es la diferencia con lo que vamos a ver ahorita, que es el acné nodular? Que todos estos, los comedones, miden menos de 5 milímetros. Es un pilar por medida, sin duda alguna. ¿Y cómo los distinguimos al uno del otro? Por el color. No nos vamos a decir que no, que esto es cerrado o abierto, no. Es simplemente el color lo que clínicamente lo distingue y su medida, y además de la base de tener ausencia de inflamación. Progresamos, generamos inflamación, acordemos de ese continuo de la imagen, y así es como surgen pápulas y pústulas. Obviamente, siguen siendo menores de 5 milímetros, porque todo aquello que supere esa medida se les comienzan a denominar pápulas largas. E incluso si llegan a tener más de 10 milímetros, o mejor dicho, más de 1 centímetro, se le denominan nódulos. Esto comienza a generar mayor, obviamente, afectación a la persona, no solo a nivel psicológico, sino las consecuencias en la piel, lo que se viene después, cambios de coloración, atrofia y demás. Hay un concepto también que esto sí viene siendo reevaluado y ya no se debería utilizar, y es el concepto del acné quístico o el acné nódulo quístico, porque en realidad los estudios histológicos que se han hecho no demuestran la presencia de quistes verdaderos en estos casos. Es más, es raro encontrar un acné con quistes. Lo que sí hay son nódulos. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia conceptual que, claro, clínicamente pueden asemejarse a un quiste, sin embargo, histológicamente no lo son. Muy bien. Y entonces, como siempre lo dicen en dermato, se aprende viendo. Entonces aquí encontramos comedones que, como bien decíamos ahorita, cerrados. Cerrados en el sentido de que son menores de 5 milímetros, tienen cambios de coloración. En realidad pocos. Pueden encontrar, claro, algunos que están en otros estadios. Hay algunos que ya son pústulas, por ejemplo, en estas personas. Pero la grandísima mayoría se encuentran incluso con el mismo color de la piel. ¿Sí? Son de coloración blanca e incluso ya progresando a ser grisáceos. Estos son los famosos puntos negros o, como bien lo mencionábamos ahorita, comedones abiertos. Bien, esos comedones abiertos tienen la característica de que son menores de 5 milímetros, de nuevo, lo mencionábamos,
Y así es como los distinguimos clínicamente y que obviamente tenemos toda una expresión de variedades de lesiones, pero a lo que voy es que son lesiones, digamos, que en su mayoría se comportan con un mismo patrón, que aunque claro, aquí tengamos, por ejemplo, una pústula, sin duda alguna, pues tenemos en su gran mayoría a este tipo de comedones. Aquí ya empezamos a tener a un acné inflamatorio propiamente, en el cual se comienzan a ver ya pústulas e inflamación local por la presencia clara de eritema alrededor de las lesiones. Y así es como se caracteriza esto. Sin embargo, aquí no encontramos lesiones que sean mayores a 5 milímetros. Claro, aquí podemos encontrar que algunas se pueden conglomerar y que pueden asemejar falsamente de que es una única lesión que mide mucho. Pero comparémoslo con estas imágenes. Entonces aquí encontramos un acné nodular en el cual sí tenemos lesiones que son bastante grandes para hacer un acné y que ahí sí comienzan a generar unos grupos, unos entre comillas sin sitios. Sé que no es la palabra correcta, pero así se acumulan, se agregan entre ellos y comienzan a formar un grupo único de lesiones a tal punto de expresarse clínicamente como estos nódulos. Claro, los nódulos, o sea, un único folículo puede generar un nódulo, claro que sí, pero también la expresión de varios alrededor pueden asemejarse, de nuevo, falsamente, a un nódulo y encontrarlo como lo vemos en pantalla, sin duda alguna. Aquí, a pesar de ello, de esas semejanzas que podríamos tener por esos grupos de pústulas conglomerados, aquí hay lesiones que pues, ya son bastante grandes, que tenemos tanto pápulas largas como nódulos en estas personas. Además, en los adolescentes tempranos y preadolescentes, usualmente el compromiso es en la famosa zona T, en la frente, la nariz y el mentón, usualmente ocurre ahí. En pediatría no es frecuente la aparición premenstrual del acné, eso es más en la edad de los adultos jóvenes que ocurre esto. En pediatría no lo es tanto. Como secuelas comunes, ahorita vamos a hablar un poquito mejor de ellas, sin embargo, se las menciono, que son los cambios de coloración de la piel, la atrofia, hipertrofia, incluso queloides, hiperpigmentación, y que esto, ¿por qué nos preocupa tanto en las personas que tienen un fototipo de 4 a 6? Porque no son tan evidentes estas complicaciones del acné a nivel local en piel. Entonces, pueden llegar a ser pasadas como inadvertidas o incluso subestimadas, pero en realidad estas personas sí tienen una reacción inflamatoria muy importante en su piel, generando esas complicaciones, ¿sí? Como podemos encontrar en la imagen, que aunque no parezca ser tan severo, si nosotros cambiáramos el fototipo de la piel, sin duda alguna haríamos conciencia de las complicaciones que se encuentran aquí y es por eso que toca ser mucho más acuiciosos cuando se tienen este tipo de fototipos. ¿Y con qué motivo? Con la morbilidad, porque el acné no es solamente piel, el acné es psicología. El acné raramente lleva al suicidio, pero claro está, yo lo he vivido, estoy seguro que alguno de ustedes lo vivió en su momento también o lo vive también, y es la parte de la ansiedad, la vergüenza y el bajo autoestima que muchas veces el acné puede ocurrir. Y es por eso que el acné debe ser tomado en serio y debe ser tratado, ¿sí? Y de forma correcta. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la morbilidad del acné? Porque la apariencia de la piel es lo primero que nos encontramos con las personas. La cicatriz que pueda ocurrir en la piel de una persona y empeorando las cosas, ocurre en cara, cuello, torso y extremidades superiores. O sea, todo lo visible en una persona a nivel social. Entonces ahí tenemos muchas cosas importantes. La otra parte de morbilidad, alejándonos un poco del tema psicológico y clínico propiamente, es llegando a la parte infecciosa. Y es cómo el uso de los antibióticos sistémicos, que en realidad creo que es uno de los mensajes importantes de esta charla, cuando ya vayamos hablando del tratamiento y de una vez lo vamos mencionando, es que el uso de antibióticos ya no está tan, o sea, tan bien soportado. ¿En qué sentido? En que
los cursos antibióticos se han visto últimamente que han generado este riesgo y son las foliculitis por gram negativos, que cuando se tienen esos cursos de antibióticos, como normalmente se han venido haciendo, que aunque generan una buena respuesta inicial, después el acné puede empeorar, ¿sí? Y no solamente tendremos el empeoramiento clínico en la piel, sino el empeoramiento en resistencia bacteriana y la respuesta que tendríamos en ello, no solamente por el Cutibacterium, sino por las demás bacterias que tiene la persona en todo su cuerpo, porque son antibióticos sistémicos. Y de aquí partimos a otra sección de la morbilidad y son los subtipos complejos. Tenemos acné conglobado, excoriado y uno que es raro, que se llama la enfermedad de Morbihan. Entonces, el acné conglobado, ¿qué quiere decir? Es cuando se manifiesta el acné con tractos sinusales, con drenaje y cicatrices graves. Eso es lo que quiere decir un acné conglobado, que si no tenemos muy claro cómo se ve, ahorita vamos a ver, que es lo más importante para esta enfermedad. El acné excoriado tiene componente psicológico slash psiquiátrico. ¿Por qué? Porque la persona tiene la obsesión de generar el retiro voluntario de los comedones, ¿sí? Pero, ¿cuál es la implicación de esto? Que genera erosión y cicatrización bastante marcada en estas personas, cuyo origen es netamente psiquiátrico slash psicológico en estas personas. Claro, el tratamiento de ello en realidad es con antidepresivos y psicoterapia, hablándolo de una forma muy somera, ¿sí? Que el acné excoriado es otra cosa totalmente distinta que se viene asociada a otro tipo de condiciones por esas especialidades. Pero bueno, ahorita digamos que vemos esa imagen, caracterizamos que no es solamente cómo se ve, sino la historia que hay detrás de ello. ¿Qué nos dice el paciente? ¿Cómo se siente a eso? ¿Y cuál es el motivo de retirar esas lesiones de forma voluntaria? Y es a raíz de una forma crónica y obsesiva. La enfermedad de Morbihan es extraña de encontrar y es la presencia de acné sumado con edema y eritema de los tejidos blandos adyacentes, ¿sí? Que se ha visto que tiene beneficio con el manejo con isotretinoína, con o sin ketotifeno. No tiene tantos estudios, pero se ha visto beneficios con corticoides sistémicos y con clofazimina, que pues es antiguamente conocido como un antileproso. Y aquí tenemos a los tres. Tenemos al conglobado, al acné excoriado y a la enfermedad de Morbihan. Entonces tenemos al acné conglobado, que ustedes dirán, pues es un acné nodular y tienen toda la razón, lo es. La diferencia es que son lesiones que tienen curiosamente un aspecto horizontalizado en el cual comienzan a sacar por estos tractos sinusales drenaje de las lesiones. Bueno, estas digamos que no son propiamente conglobadas, pero estas que se encuentran acá, sin duda que sí lo son. Por ejemplo, esta otra también lo es. Son lesiones horizontalizadas que producen trayectos o tractos sinusales con drenaje purulento. El acné excoriado, recordemos que no es solamente porque existan excoriaciones y ya, sino porque encontramos esto en la persona. ¿Qué nos dice el paciente? Si la persona crónicamente ha tenido la obsesión de tener que hacerlo y como pueden ver, ninguna lesión se ha salvado, ¿sí? Todas están completamente retiradas voluntariamente por el paciente. Y ahí está la pista. Porque si tuviéramos, digamos, claro, creo que cualquier persona en el mundo ha retirado voluntariamente alguna lesión de acné en algún momento de su vida, pero aquí ninguna se salva e incluso, perdón, se hace de una forma obsesiva, en el sentido de que genera una lesión mayor al compromiso de la lesión inicial. Aquí tenemos a la enfermedad de Morbihan, que como les decía, el acné no se presenta tan marcado alrededor de esta región, ¿sí? E incluso esto es de un artículo de un paciente que había sido tratado y que pues tomaron la imagen poco después de haber iniciado el tratamiento y aquí encontramos pues el edema de los tejidos blandos que usualmente es unilateral, pero es difícil incluso encontrar imágenes de ello por lo raro que es.
El acné fulminante es otro de esos subtipos severos del acné y de nuevo es algo raro, pero que ahorita vamos a mirar cómo se maneja porque es una urgencia dermatológica. Tenemos que aunque es raro, ¿cómo se presenta? Tenemos úlceras y costras sangrantes. Ese es el principal hallazgo clínico que tenemos, ¿sí? Tenemos dolor osteoarticular, fiebre, malestar general, leucocitosis, anemia, incluso se puede ver aumento de reactantes de fase aguda. ¿Y esto en qué grupo poblacional se ve más? En adolescentes masculinos, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos de esto? ¿Por qué es tan importante saber del acné fulminante? Porque en el mundo de hoy se ha visto que su causa número uno es la isotretinoína. Un efecto totalmente paradójico a lo que se esperaría, ¿sí? Eso es que, claro, existen dos subtipos. Está el fulminante asociado con isotretinoína y el fulminante no asociado con isotretinoína. Ahorita lo revisaremos. Usualmente no presenta síntomas sistémicos, por definición no lo debería tener. Sin embargo, la reacción inflamatoria puede ser tan severa a nivel local que donde genera este compromiso se libera sin duda alguna citocinas que se terminan escapando a nivel sistémico y generan la fiebre, el malestar e incluso el dolor articular que podemos ver inclusive en pacientes con radiografías en casos de acné fulminante que tengan osteólisis del esternón, de las clavículas e incluso de las caderas. ¿Y por qué estos huesos? Por la proximidad que tienen con las lesiones altamente inflamadas. Entonces, claro, no generan reacciones sistémicas, el paciente no va a tener síntomas gastrointestinales, respiratorios y demás. ¿Puede inestabilizarse? Pues claro que sí, lo puede hacer. Y eso son cosas que ahorita toca revisar cuando veamos el manejo de estas complicaciones, pero ahí está ese punto. Muy bien. El diagnóstico y sus diferenciales, sin duda alguna, el diagnóstico pues se genera con un examen físico y no requerimos ningún tipo de paraclínico adicional. No se necesita nada de biopsias, nada de esto, de forma inicial, claro está, a no ser que pensemos en uno de los diferenciales que veremos ahorita, y si ese diferencial lo amerita. Pero ¿qué sí es importante de la clínica? ¿Qué es importante del diagnóstico? Indagar muy bien, identificar precipitantes, el cuidado de la piel de la persona, los signos de virilización sin duda alguna, tanto en hombres como en mujeres, porque sin duda alguna, aunque encontremos el tema de la virilización en un hombre, también es muy importante encontrar hirsutismo, y más aún en el área pediátrica. Manejo previo, el impacto psicológico y lo que tenemos de la evaluación de situaciones que no son frecuentes, de cosas que nos pueden llamar la atención, como el síndrome SAPHO y el PAPA. Entonces aquí los tenemos: sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis, o el PAPA, que es artritis, pioderma, acné fulminante y, bueno, ahí está, esa es la palabra, y acné. Eso es. Entonces debemos tratar de revisar asociados en estos pacientes que sin duda alguna, pues todos van a terminar siendo como casos que usualmente, mejor dicho, son de acné que no tiene mayor causa que los cuatro componentes que vimos en su patogenia. Pero cuando encontramos estas imágenes, sí se nos pueden venir diferenciales a la mente, porque incluso vamos a encontrar causas sistémicas que se asemejan al acné. Entonces, claro, vamos a tener que revisar el hiperandrogenismo en las mujeres, el estadio de las lesiones en conjunto para la descripción en la historia clínica, por ejemplo. También tenemos la presencia de las secuelas, todo eso toca anotarlo y obviamente ya lo vimos y es la parte psicológica. Eso es algo importante que toca tener en cuenta a nivel clínico. Entonces, ahora entrando a los diferenciales, encontramos aquí, por ejemplo, la famosa rosácea, ¿sí? La rosácea es otro tema muy importante que tiene su propia charla sin duda alguna, pero tiene esta típica distribución en el área malar y el dorso de la nariz. Así es como lo encontramos y que se puede asemejar bastante con el acné. Claro, las imágenes en niños sin duda alguna no son frecuentes de encontrar. Por eso, digamos que la expresión clínica y los patrones clásicos son los que les traigo aquí. Pero el hecho de encontrarlos en un niño
ya vamos a ver qué patologías sí vienen siendo un poco más importantes en la pediatría. Por ejemplo, esta que encontraremos aquí abajo, que ya les mencionaré. Esta segunda, que es la dermatitis periorificial, puede ser asociada incluso a químicos, a irritantes y demás, o incluso a enfermedades autoinmunes. Foliculitis por Demodex, ¿sí? También algo importante, distribuido en el área frontal y el cuero cabelludo de la persona. Aquí preferí escoger esta imagen para que ustedes vieran cómo pues, es la distribución de la foliculitis si pues, no existiese el cabello. Y es a lo largo de todo el cabello, como bien pueden encontrar, y a lo largo de la región frontal. Si ustedes lo ven asociado, por ejemplo, en un adolescente, a la barba, pensemos más en una foliculitis de la barba, ¿sí? O una pseudofoliculitis de la barba, cualquiera de las dos. Esta es importantísima en pediatría, porque aunque parezca supremamente benigna, esa distribución y esas lesiones tan semejantes a un fibroma es el hallazgo clásico de la esclerosis tuberosa. Y ahí los encontramos, los famosos angiofibromas faciales de la esclerosis tuberosa. ¿Frecuente en pediatría? Sí, y que en algunas situaciones se puede escapar como diferencial del acné, ¿sí? Confundirlo con el acné. También tenemos más diferenciales, hay algunos que son más importantes, de nuevo, en pediatría, sobre todo en el grupo adolescente. Aquí tenemos las hiperplasias sebáceas, por ejemplo, tenemos nevos comedogénicos, o sea, asociados a los nevos, como bien dice, encontramos lesiones acnéicas. Tumores anexiales lo podemos encontrar, claro está. Este se ve mucho más en otras edades, sin embargo, es importante mencionarlo, que es el síndrome de Fabry-Rakuchot, y es tener una lesión solar, incluso pueden existir queratosis actínicas asociadas, en las cuales crece acné. Eso es. Aquí, ¿qué tenemos? La foliculitis en general, la foliculitis estafilocócica, eosinofílica o por pseudomonas, dependiendo de la historia del paciente o incluso los estudios que amerite. La queratosis pilar, sobre todo en área de cuello, muy similar ¿al qué? A la distribución del acné, la queratosis pilar se encuentra muy similar a algunas lesiones acnéicas, pueden asemejar, como dicen clásicamente, a la piel de gallina, o también a varios comedones agrupados, y eso en realidad no es así. La queratosis pilar tiene un manejo distinto, mucho más sencillo, que es con hidratación netamente local de la piel. Así es. La hidradenitis supurativa más frecuente en adolescentes y es uno de los principales diferenciales que podemos encontrar de todas estas imágenes junto a la foliculitis y la queratosis pilar en el grupo pediátrico. Y es en áreas de sudoración abundante, como las axilas, encontrar que las glándulas sudoríparas se inflamen por condiciones netamente locales del paciente y predisposición del paciente que generen lesiones semejantes al acné, pero ya sabemos, esto no es una región frecuente del acné. Y esta es una condición rara que puede suceder, que es del tejido adiposo subyacente, que se llama el esteatocistoma múltiple. Es más frecuente en edades adultas. No olvidemos, fármacos. Los fármacos también hacen parte de esas cosas importantes por indagar, porque todo este listado de fármacos que ustedes encuentran acá hacen parte del listado de cosas que hay que indagar porque pueden producir acné. O sea, si un paciente consume corticoides, que toma litio o isoniazida, o, por ejemplo, anticonceptivos de solo progestinas, o tenemos perdón, la azatioprina, la ciclosporina, las vitaminas B2, B6 y B12. Todas estas hacen parte de los grupos proacnéicos y es necesario tenerlos en cuenta porque hace parte de sus reacciones adversas. Y entonces, como manejo integral, tenemos varias intervenciones que van dirigidas cada una de ellas a las cuatro propiedades del acné, a la hiperproliferación, a la producción incrementada del sebo, al Cutibacterium y a la inflamación propiamente. Existen varios fármacos que van a pegar en cada uno de estos.
Sin duda alguna, pues es importante tener en cuenta ello porque eso es lo que nos va a hablar su mecanismo de acción propiamente, que ahorita lo vamos a revisar un poco mejor. Y aquí tenemos simplemente la condición del paciente que debemos indagar con el tipo de lesiones activas, la severidad del compromiso de la piel, complicaciones asociadas y factores contribuyentes. Estas son cosas que hacen parte de la historia clínica y que nos van a ayudar un poco en escoger el mejor manejo para el paciente. Pero ya lo vamos a explicar con mayor detalle y van a ver que esta diapositiva va a ser mucho más útil cuando ya hayamos revisado todo eso porque nos resume muy bien qué es lo que pretendemos, lo que buscamos con el paciente. Entonces, vamos a ver primero los casos leves y luego los casos moderados severos. Caso leve, ¿qué quiere decir? Un acné comedogénico que sea pápulo-pustular, pero que no tenga cicatrización asociada. Eso quiere decir que el compromiso de la piel esté delimitado a un área del cuerpo o que tenga pocas lesiones y que tenga más de un área comprometida. Los nódulos y áreas de confluencia de la piel que hayan sido comprometidas deben estar ausentes. Con todo esto en mente, debemos mencionar que esta es la definición de un acné leve, ¿sí? Y para un acné leve, vamos a utilizar este algoritmo. Este algoritmo me encanta porque recoge toda la información de todas las guías habidas y por haber, de todos los estudios que se han hecho, para colocarlos en uno solo y hablarnos del cómo se maneja de la mejor manera un acné vulgar leve, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿existen cicatrices de acné? Como pueden ver, ese es el principal punto. Si existen, esto no se maneja como un acné leve. ¿Existe hiperpigmentación o eritema posinflamatorio? O sea, ¿existen complicaciones locales? Sí. Ah, bueno, entonces eso lo veremos ahorita. Y ojo con esto, ¿existe distrés psicológico significativo? ¿La persona tiene malestar psicológico significativo, mejor dicho? Sí, entonces nos vamos para el de ahorita. Si no, si todo esto está ausente y cumplimos con la definición de acné leve, vamos a revisar entonces. ¿Cómo son las lesiones? No, son solamente comedones. O no, tiene tanto comedones como pápulas y opústulas. Perfecto, entonces vamos a los comedones. Los comedones se pueden manejar sencillo con un retinoide tópico. Ahorita vamos a ver qué retinoides tópicos existen. Digamos que de base, los más famosos, pues tenemos a la palena, a la tretinoína, a la, incluso, bueno, ahorita los vamos a mencionar como toda la posibilidad de retinoides que se tienen, tienen cada uno su propia intensidad a nivel local y que hay unos que se prefieren más que otros en realidad. Si tiene buena respuesta el paciente, pero ojo, esa respuesta, ¿cuándo la vamos a evaluar? Al cabo de 3 meses de tratamiento. Sí, esto se le debe advertir al paciente y a la familia, y es que se debe tener un poco de paciencia con la respuesta. ¿Que va a tener respuesta? Claro que sí. Está demostrado. Aquí lo pueden encontrar ustedes y lo pueden asegurar sin problema a la familia. Sin embargo, hay que pedir paciencia y sin duda alguna informar a la familia que la respuesta en algún momento va a existir y la vamos a reevaluar en 3 meses. Si es satisfactoria, pues lo continuamos. Si no, lo que vamos a hacer es incrementar la concentración del fármaco o cambiamos a un retinoide alternativo. En caso de encontrarnos comedones y pústulas y opústulas, ¿sí? Utilizamos un retinoide tópico con peróxido de benzoilo, ¿sí? Entonces, esto aquí, ¿qué pasa? Hay muchas personas y claro, esto aquí incluso pues me remito a este apartado que mencionan acá y es que hay personas que llegan a utilizar a estos fármacos, por ejemplo el peróxido de benzoilo con un antibiótico tópico. El más fácil de encontrar es la clindamicina, ¿sí? La clindamicina tópica con adapaleno, por ejemplo, o el peróxido de benzoilo con clindamicina. Existen combinaciones abundantes a lo largo del mundo que pueden ser utilizadas, pero lo más recomendado es utilizar un retinoide tópico con peróxido de benzoilo. Y ahorita vamos a mirar
cómo se deben formular, porque no se van a formular al mismo tiempo, ¿sí? Porque curiosamente los retinoides inactivan el peróxido de benzoilo y ahorita lo mencionaremos. ¿Tiene respuesta satisfactoria? Pues lo continuamos, muy bien, pero debemos hacer una transición para dejar el peróxido de benzoilo y tratar de revisar la respuesta con el paciente para finalmente dejar un retinoide de mantenimiento. Y si no, no tenemos una respuesta satisfactoria, pues consideramos ahí sí tratamientos alternativos, que ahí sí se encuentran, en teoría, los antibióticos tópicos o retinoides que sean más fuertes, digámoslo así. O mejor dicho, nos podemos saltar de una vez al algoritmo que veremos a continuación y es este, el de los casos moderados y severos, que para, digamos, no extendernos, todo aquello que no cumpla las condiciones de un acné leve, pues se comportará como un acné moderado severo, mejor dicho, ¿sí? Sin embargo, hay tres cosas que debemos mencionar previamente, que aunque sea un acné moderado severo, debemos tener inicialmente en cuenta. Y es un acné nodular y o extensivo, cicatrices prominentes o compromiso psicológico significativo. En caso de que eso se encuentre, de una vez hablemos con el paciente y la familia de iniciar isotretinoína, porque la isotretinoína sin duda alguna va a ser un alivio para el paciente que, claro, toca hacer unos estudios previos, que toca hacer una transición de explicar múltiples reacciones adversas, que es un fármaco teratógeno, etcétera. Claro que sí. Pero esto, sin duda alguna, va a ayudar de una forma impresionante a los pacientes que se encuentran en esta casilla, ¿sí? Pero no, digamos que el paciente prefiere no hacerlo o la familia dice que no. En ese caso, así como si no encontramos estos factores iniciales, pues nos hacemos la misma pregunta que ahorita. Tenemos compromiso nodular o papulopustular en caso dado de que sí encontremos ello o tengamos solo comedones, pues nos vamos a dirigir a uno de estos dos lados. Iniciemos por el más sencillo, que sea un acné moderado severo, pero que solo tenga comedones. En esa situación podemos utilizar, en el caso del sexo femenino, anticonceptivos orales o espironolactona oral. Claro, existen sus implicaciones, solamente hay algunos que están aprobados porque se han estudiado en acné y ahorita se los mencionaré. Y la espironolactona tiene sus implicaciones, tiene sus reacciones adversas y puede que tenga mayor beneficio en ciertas condiciones subyacentes como el síndrome de ovario poliquístico. O tratemos de revisar de nuevo la opción de la isotretinoína oral. Bien, esto de nuevo se debe evaluar como todo en el acné a los 3 meses de haberse iniciado el manejo. Y sin duda alguna, insistir bastante en la adherencia y si no, una reconsulta más temprana. El acné papulopustular y o nodular que sea moderado o severo, en esos casos que no, el paciente que no quiera isotretinoína oral, se pueden dar los antibióticos de tipo tetraciclinas, como los que encontramos aquí en pantalla, que el que mejor tolerancia gastrointestinal se ha dicho que tiene es la doxiciclina, pero sin duda alguna los pacientes no tienen una buena experiencia con ello, aunque se documente que la incidencia de ello no sea tan frecuente. En realidad sí genera bastante molestia y están las implicaciones que se han visto últimamente con la foliculitis resistente por gram negativos. Entonces son cosas que toca tener en consideración de este grupo, ¿sí? Estos cursos antibióticos se suelen dar de 3 a 4 meses y ahí está. Aquí volvemos a tener en consideración para las mujeres anticonceptivos orales y espironolactona oral o tratar de insistir de nuevo en la isotretinoína oral. Como pueden ver, las opciones son bastantes, pero a la vez no son tantas. Entonces, vamos a revisar cada una de ellas de una forma muy breve, obviamente, y hablar de cosas adicionales como esta, la asesoría al paciente. Entonces, ¿qué debe esperar al paciente? Que en 2 a 3 meses de buena adherencia, ¿sí? Se vean resultados y que en ese momento lo veremos. Pero debemos hacer énfasis en que este manejo no es curativo, que el cuidado de la piel es necesario, es
Lo más importante sumado obviamente al manejo específico, claro está, sin duda alguna. Eh, para eso debemos decirle al paciente que utilice limpiadores suaves, se dice un pH de 5,5 a 7. Hay jabones exfoliantes, pero se prefieren los jabones, porque los exfoliantes están o sea, cubiertos bajo el concepto del microtrauma de la piel y promover el acné. Entonces es por eso que los exfoliantes puede que tengan su cosa por ese microtrauma que sufre. Sin embargo, no es algo que se tenga, o sea, mejor dicho, los jabones se tienen preferencia, son de elección en comparación a los exfoliantes. Eso es lo que se trata de revisar y obviamente el cuidado de la piel también va de la mano con los productos cosméticos que se utilicen. Dieta. La dieta no se recomienda generar cambios restrictivos en el paciente. Ya les mencioné que pues está el tema de los estudios que no han demostrado en realidad tener una implicación abundante en el desarrollo del acné. La terapia tópica, como bien les decía ahorita, es de elección para los casos leves y es nuestro mejor complemento para cuando utilizamos la terapia tópica con sistémica, pero esa sistémica sí y solo sí son antibióticos orales o terapia hormonal. ¿Por qué? Porque la isotretinoína oral siempre debería ir sola, porque es lo suficientemente potente con la piel que si colocamos un tópico puede generar mayor exacerbación del cuadro clínico y unas reacciones adversas locales que pueden ser bastante incómodas para el paciente. Esto es un punto muy importante y es cuando vamos a administrar estos fármacos. El peróxido de benzoilo se debería dar por la mañana y usualmente vienen en enjuagues. Es lo mejor que se puede hacer. Como bien dicen, para lavarse la cara por la mañana. Así es. Y en la noche deberían brindarse los retinoides. La realidad no es porque cuando la gente se exponga al sol con retinoides se queme o genere hiperpigmentación, no. Es porque los fármacos no son fotoestables. Entonces, la eficacia de estos fármacos no es buena con la estimulación solar. Esa es la verdadera razón de por qué se deberían dar los retinoides por la noche y el peróxido de benzoilo por la mañana, porque simplemente nos sirve como un enjuague de limpieza facial que obviamente debe ser secado después, muy bien lavado y la persona ya queda con su cara limpia para llegar por la noche, volver a hacer uso del jabón, más no del enjuague del peróxido de benzoilo, y ahí sí aplicarse su retinoide tópico por la noche. Esa debería ser la rutina y es lo que mejor se ha demostrado que tiene funcionamiento en la gente. La elección de vehículo es muy importante y sobre todo en la pediatría cuando tenemos pieles tan sensibles, ¿sí? Vehículo, ¿qué quiere decir? Vehículo no quiere decir un carrito. El vehículo quiere decir qué presentación tenemos. Gel, crema, loción, solución, espuma o plancha. Cualquiera de todas esas. Gel tiene un efecto secante, ¿sí? Entonces, pieles grasas, efecto secante, se la llevan bien. Entonces, los geles son muy buenos para pieles grasas. Las cremas y las lociones, por el contrario, son hidratantes y no son buenas para pieles grasas, son mejores para pieles secas. Las soluciones, como los geles, secan, pero se utilizan mucho mejor para áreas grandes, porque son oleosas, digámoslo así, y o sea, no oleosas en el sentido de que pues, van a hidratar, no, es porque con una aplicación pequeña van a cubrir un área grande, mejor dicho. O sea, tienen un buen área que cubrir, mejor dicho. Las espumas son mejores para el área del pelo, pero ya habíamos mencionado que aunque exista el compromiso del acné a veces en el cuero cabelludo, no es frecuente y deberían encontrarse más diferenciales en ello, pero que puede existir acné en el cabello, puede que se vea asociado. Pledgets son compresas absorbentes, son presentaciones muy nuevas que se han tenido, que vienen impregnadas del fármaco y que ayudan mucho para áreas grandes como el dorso. O sea, espumas, perdón, soluciones y pledgets son muy buenos para pacientes que tienen acné en sus espaldas o dorsos, perdón, o troncos. La isotretinoína oral, claro, es otro tema muy abundante del cual se habla bastante, que tiene implicaciones incluso legales.
La isotretinoína oral está aceptada muy, muy bien para casos de acné grave, conglobado y fulminante, que obviamente no haya sido inducido por isotretinoína. La isotretinoína tiene una magia impresionante con el acné fulminante porque puede ser su causa o puede ser también su curación, ¿sí? Entonces es una cosa que ahorita revisaremos sin duda alguna. En el caso de acné grave, tenemos el riesgo de sufrir brotes de acné y eso es algo que se debe tener presente a la hora de informar al paciente y es que tan pronto se indique y se prescriba el fármaco, toca decirle al paciente que puede exacerbarse el acné un poco después y no solo eso, sino que también puede verse la respuesta tardíamente, hasta 2 a 3 meses, sumado al control de la teratogénesis de este fármaco. Este es sin duda alguna uno de los fármacos más clasificación X que puedan haber en todo el mundo. La isotretinoína está enteramente contraindicada durante la gestación al ser un análogo de la vitamina A, de los retinoides, que son supremamente tóxicos para el desarrollo fetal normal. Generan malformaciones severísimas en los niños que se encuentran en el vientre de las madres que han tomado isotretinoína y no existe excepción, ¿sí? La isotretinoína es teratogénica, es clasificación X y no es como, digamos, en otros fármacos como, eh, digamos, incluso la warfarina se ha llegado hasta a replantear en clasificación X hasta esa, pero esta sin duda alguna no. O incluso hasta las estatinas se han mirado y se han tratado de revisar, que hay gente que dice que más o menos sí, más o menos no, que tienen sus controversias, pero este sin duda alguna es teratogénico, es X total. Y tenemos estrategias que a nivel mundial se les llaman las de mitigación y evaluación de riesgos, que pues es literalmente que el paciente dentro de la caja o al momento de la venta o al momento de la autorización y suministro del fármaco debe firmar un consentimiento informado para poder decir que es consciente de los riesgos que esto implica y la teratogénesis que puede llevar, porque pues obviamente es un problema inmenso que esto ocurra. Y efectos adversos derivados de la isotretinoína, cerosis, o sea, piel seca, cambios visuales, puede generar sobre todo fotosensibilidad, hiperlipidemia, hipertransaminemia, mialgias e incluso pancreatitis. El tema del riesgo, del mayor riesgo de suicidio, no se ha asociado en realidad a la isotretinoína, se ha asociado en realidad a pacientes que han tomado isotretinoína, claro que sí, pero que la base del motivo no ha sido la causa, no ha sido como causa el fármaco, sino otros factores relacionados como la severidad del acné, el compromiso psicológico significativo de base de la persona, pero no es debido al fármaco. Entonces, eso es algo también muy replanteado, muy controversial decirlo, pero es así. Digamos, como se ha venido hablando del tema y cosas que sí han cambiado acerca de la isotretinoína, de cosas que teníamos desde antes. La terapia hormonal. Tenemos varias, sin duda alguna, de anticonceptivos orales y espironolactona. Su mecanismo de acción es a través del tema de los andrógenos en la unidad pilosebácea, pero aunque tenga todos estos posibles mecanismos, que sea inhibir los andrógenos, su producción incluso a nivel gonadal, aumentar la globulina de unión a las hormonas sexuales o SHBG, y la regulación génica, aunque tenga todo eso, se requiere un manejo a largo plazo de al menos 3 a 6 meses para que sea eficaz. No es el mejor que digamos, tenemos la limitación por obvias razones, que debe darse solamente en el sexo femenino y que debemos obviamente hablar de las reacciones adversas que esto implica, la irregularidad menstrual, la mastalgia y obviamente todo lo que viene de ahí en adelante, como incluso el tema pues sí, la desregulación androgénica que esto puede producir. Solamente tenemos 3 anticonceptivos orales que han sido aprobados por la FDA. Tenemos al etinilestradiol con norepinephrine, perdón, a este mismo con el norgestimato y al etinilestradiol de nuevo es algo transversal con drospirenona.
La drospirenona es también muy famosa porque ella viene también como un anticonceptivo de solo progestágeno. Hay otras consideraciones que hay que tener importantes acerca de los anticonceptivos y es cuándo los podemos dar en población pediátrica. Y no es tan ideal, digamos, brindarlo en una edad temprana, ¿sí? Em, Mucho menos en la preadolescencia y en una adolescencia temprana, ¿sí? Desde la adolescencia media es cuando se empieza a considerar ello, ¿sí? A no ser que se tengan condiciones que de base lo ameriten. La terapia hormonal de nuevo, como les mencionaba, pues estos son como conceptos acerca del potencial androgénico que tienen y que tengamos en cuenta que aunque existan em, progestágenos que tengan efecto antiandrogénico, no se recomienda la administración de anticonceptivos de solo progestina, o sea, fármacos que solo tengan drospirenona, ciproterona, clormadinona o dienogest, cualquiera de todos esos y de todos los progestadinos sabidos y por haber, no se deberían administrar como manejo para el acné porque lo exacerba. La espironolactona, digamos que puede ser buena, pero no es la mejor que tengamos para el manejo del acné, pero cuando existen condiciones de base que la justifiquen, puede ser muy buena porque trata la condición de base. Y finalmente, entonces veremos estos casos previos a la adolescencia, que es algo en realidad muy breve, que son previo a la adrenarquia, los niños y adolescentes no presentan comúnmente el acné. Y aquí vemos 3% de los neonatos pueden tener pustulosis cefálica y acné infantil. 0,9% por ciento de los pacientes con acné tienen acné de infancia media y el 4,8% de todos los pacientes con acné en pediatría están en la preadolescencia. Muy bien. Clínicamente, pues nada, debemos evaluar todo lo mismo que habíamos hablado ahorita con la leve precaución de revisar la caracterización sexual secundaria, que pues tenemos en la escala de Tanner para ello. Tenemos también asesoría dermatológica porque hay casos que vienen siendo de desarrollo temprano del acné y eso sí ha sido algo demostrado que entre menos edad tenga una persona y haya presentado acné, y peor aún si es un acné con mayor compromiso, tiene mayor riesgo de que el acné adolescente sea más severo que los demás. En estos grupos poblacionales es mucho más importante revisar la queratosis pilar, el Demodex y los fármacos, siempre tenerlos en cuenta. Se utiliza una escala para la evaluación del acné, sobre todo en estos niños y en general en esta población, y es la IGA. Tiene una escala de un 0 a un 4 para demostrar las características clínicas según la gravedad que se vea en el paciente en su piel, y así es como se utiliza simplemente como una herramienta de seguimiento. Existen subtipos, como les mencionaba, la pustulosis cefálica o acné neonatal, que encontramos por acá, como lo pueden estar viendo en la frente del neonato, que no es de la misma etiología, o al menos, mejor dicho, del curso patogénico usual. Se hipotetiza que esto es debido a una colonización por malacesia en general y que tiene una resolución espontánea, sin cicatrización. El manejo de estos neonatos debería ser simplemente con agua y con jabón. Literalmente, puede que suene muy básico el manejo, pero así es. Entonces, eso es lo que tenemos. Muy, muy importante. Ahora, ¿qué sí se deben evitar? Aceites y lociones, ¿sí? Pero hay algunos de estos que de pronto puede que sean útiles, pero estos son de cursos autolimitados, estos acné neonatales, y que el cuidado netamente de la piel con agua y con jabón, que suene muy sencillo, es el mejor tratamiento. El ketoconazol y la hidrocortisona pueden ayudar a acelerar esa desaparición y como son manejos en piel, suelen ser, digamos que, bien tolerados por el niño. El acné infantil o el lactante se produce usualmente entre los 6 a 16, pero sin duda alguna el promedio es de 9 meses de edad. Tenemos que ahí sí es debido a algo hormonal, pero no algo hormonal patológico. Todos en nuestra vida tuvimos en esta edad de los lactantes una mini pubertad y es un pico pequeño de LH que puede verse expresado clínicamente como acné en los lactantes, ¿sí? Es algo muy curioso de ver, pero sin duda alguna ocurre y todos lo tenemos.
todos. Todo es la mini pubertad. A los 9 meses usualmente es cuando se ve, pero una de sus expresiones es el acné. Y hablando de eso, tenemos que sospechar hiperandrogenismo en ciertas situaciones, ¿sí? Cuando tengamos adrenarquia, pubarquia prematura, son casos que no solamente es como el manejo local de la piel, sino que debemos evaluar las cosas que hay detrás, ¿sí? También toca ver condiciones adrenales, toca ver causas de pubertad precoz, que eso es otro tema para otra charla sin duda alguna, que aquí se los dejo como un leve spoiler de ese tema y es que pubertad precoz se define en niñas como menores de 8 años cuando ocurre la pubertad antes de los 8 años, en niños antes de los 9 años, pero eso, como les digo, requiere su propia charla. La histopatología raramente se obtiene a no ser que ustedes tengan un diferencial muy bien claro que sea necesario descartar. Autolimitado, sí, sin duda alguna. Se encuentra en las mejillas, no tiene hallazgos de hiperandrogenismo, por ejemplo, cambios genitales, e incluso se pueden ver hipertrofia de los genitales. Eso sí se encuentra como un hallazgo de hiperandrogenismo temprano y que sin duda alguna debe ser evaluado por un endocrino de la mano, ¿sí? Esto puede persistir levemente. Aquí encontramos, pues, este es el famoso acné del lactante, que es un acné en las mejillas, que se puede ver así, pero que se debe hacer una examinación completa del paciente evaluando principalmente hiperandrogenismo. El acné de la infancia media es de los 1 a los 7 años. Usualmente, ahí sí, es debido a una adrenarquia temprana, ¿sí? Y aquí el hiperandrogenismo es mucho más extraño. Usualmente se presenta, como pueden estar viendo ustedes, en la zona T del paciente y debemos descartar otras condiciones que no son frecuentes. Es mucho más importante el acné de la infancia media cuando encontramos pues estas lesiones distribuidas con esos mismos hallazgos clásicos del acné. El acné de la preadolescencia ocurre entre los 7 a los 12 años, o sea, no es debido ni a una pubertad precoz, pero tampoco es una acné de la adolescencia, es el punto de la mitad. Eso es debido, de nuevo, al inicio de la pubertad. Y ahí sí es algo fisiológico, que, claro, tocó previo a la edad usual del paciente, pues sí, pero es en medio de la fisiología del paciente cuando se le dio por decidir en esa edad el inicio de la pubertad. Pero ojo con los casos de pubertad precoz, los casos de hiperandrogenismo, los casos de diferenciales y otros adyacentes que hayamos visto. Esquemas recomendados cuando los manejos de, por ejemplo, esto no aplica para el acné neonatal porque el acné neonatal se maneja mucho más leve, como vimos ahorita, pero esto sí aplica para el acné del lactante y el acné de la infancia temprana e incluso del acné de la preadolescencia para menores de 7 años y para niños que estén desde los 7 años, dependiendo si es leve, moderado o severo, dependiendo de la escala de IgA que les mencioné. Ustedes pueden encontrar opciones desde manejos tópicos e inclusive isotretinoína oral. Inclusive eso, que puede que suene extraño, rarísimo poner isotretinoína en menores de 7 años, pues sí, es cierto, es una cosa en cierta medida descabellada, pero se han probado y no se ha visto, digamos, un asunto de seguridad que implique suspender digamos, la comercialización del fármaco en estas edades. Muy bien. Y pues obviamente ahorita les paso la presentación para que tengan esos manejos más eh, puntuales para esos casos. El manejo de complicaciones. Tenemos primero que nada el acné fulminante. Este es un algoritmo que de nuevo me encanta porque acumula todo en uno solo y nos habla de lo siguiente. Nos vamos a hacer la pregunta de, claro, que si se trata de un acné fulminante con sus típicas características y demás. Y decimos, claro, clásicamente el acné fulminante no tiene síntomas sistémicos, pero se ha visto que sí los puede tener, ¿sí? Y aquí es cuando ya los dividen. Entonces, ese concepto de acné fulminante que no puede tener por obligatoriedad síntomas sistémicos, ya no. El acné fulminante abarca a los que tienen y a los que no. ¿Qué se hace en uno que sí tiene síntomas sistémicos? Decimos
La pregunta, en ambos casos, mejor dicho, ¿fue inducido o no fue inducido por isotretinoína? Ahí cambian un poco las cosas. ¿Por qué? Porque si fue producido por la isotretinoína, pues decimos, ok, pues quiten la isotretinoína. Ya. Y en caso de que no fue producido por la isotretinoína, decimos, ah, ok, listo. Entonces, la vía común, digamos así, que todos los caminos conduzcan a Roma, digámoslo así, es el inicio de un corticoide oral que debe ser administrado por un mes, ¿sí? En caso de síntomas sistémicos o por la mitad en 2 semanas en caso de no presentar síntomas sistémicos. Si mejora el paciente, se inicia isotretinoína oral, curiosamente. Y ustedes lo pueden encontrar en las dos vías. O sea, a pesar de que la isotretinoína haya sido el causante de ello, también se ha visto que ayuda en ello, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo así? O sea, si yo induje la, con la isotretinoína el acné fulminante, entonces ¿por qué lo voy a colocar de nuevo? Es cierto, pero se ha visto que tiene ayuda en ello. Y un curso de esta dosis de 0,1 miligramos kilo ayuda a mejorar el acné fulminante después de la dosis de un mes o 2 semanas, dependiendo del caso, que tenga sí o no síntomas sistémicos, que mejora a esos pacientes. Pero si ustedes encuentran que definitivamente el paciente no le fue bien y que ya está como volviendo a hacer erosiones, ahí sí, chao isotretinoína, hasta luego. Y dejamos solamente el corticoide y listo. En caso de que persista la inflamación en el paciente, se consideran antileprosos como la Dapsona o, bueno, digamos, aquí también en teoría se ha probado la clofazimina también, las ciclosporinas y biológicos adicionales que pues no mencionaré. Y tenemos que en caso de que vuelva el paciente a no tener erosiones, mejor dicho, la clínica del acné fulminante, se vuelve a hacer el intento con isotretinoína. Mejor dicho, se trata de colocar la isotretinoína en la mayoría de los casos que sea posible, pero tratando como de titularlo según la respuesta clínica del paciente. Y aquí ocurre lo mismo. Si el paciente no tuvo una buena respuesta, no generó erosiones y está mejorando, pues continuamos la isotretinoína y empezamos a disminuir el corticoide. ¿Listo? Que ya mejoró el paciente y ya no tiene lesiones, perfecto. Dejamos la isotretinoína y suspendemos el corticoide que ya íbamos bajando. ¿Listo? Pero no, si volvió a hacer lo mismo y es el mismo ciclo. Así. Y así es el acné fulminante. Por si acaso, la titulación en descenso de los corticoides dura de 1 a 2 meses. Por si acaso. El acné conglobado, que habíamos visto de los trayectos fistulosos que generan drenaje, horizontalizadas las lesiones y demás. La isotretinoína es el manejo de elección, sin duda alguna. Hay otros tratamientos que se han venido proponiendo, como estos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, sobre todo el etanercept, es el que más se ha visto. Los corticoides intralesionales también se han visto que ayudan, pero sin duda alguna el que mayor evidencia tiene pues es la isotretinoína de nuevo. De secuelas, la hiperpigmentación posinflamatoria, aunque es un problema significativo, sin duda alguna, los retinoides tópicos se ve que ayudan muchísimo a estos pacientes. O sea, mejor dicho, las manchas del acné pueden solucionarse sin duda alguna con una buena fotoprotección y con retinoides tópicos. Se ha visto que hay un despigmentante que se llama la hidroquinona. La hidroquinona es el estándar de oro, es como el mejor de todos en quitar estas lesiones, pero se nos puede ir para el otro lado, ¿sí? Y es literalmente generar ocronosis, ¿sí? Y que se ha visto que la hidroquinona puede ser carcinogénica. Sí, es cierto, hay que tenerlo en cuenta, pero es preferible utilizar hoy en día retinoides tópicos por su mejor espectro de seguridad y su buena respuesta y eficacia. Las secuelas, de nuevo hablando de ellas, el eritema posinflamatorio de las personas se ha visto que mejora aquí sí con el láser, ¿sí? Con el láser, la radiofrecuencia y pues tratamientos netamente de dermatología, ¿sí? Cicatrices. Las cicatrices también tienen como mejor ayuda el láser
y tratamientos microquirúrgicos de dermato. Se ha visto que la exfoliación química también ayuda, pero así como la isotretinoína es la más probada en el conglobado y en el fulminante y demás, el láser es para las cicatrices y el eritema. Pero si la consulta del paciente es por hiperpigmentación, lo mejor es un retinoide tópico. ¿Sí ven? Entonces ahí se encuentra toda la parte de las secuelas y muy bien. Entonces, siendo así, como conclusiones, decimos que el acné es una condición clínica que nos habla de algo que casi todo el mundo ha sufrido, ¿sí? Y lo digo así, sufrido, porque no es cómodo. Tener acné no es cómodo. Y claro, el hecho de ser así y no quiere decir que por ser algo de la piel, que no genere síntomas sistémicos, hay uno que en realidad sí puede ser sistémico y es lo psicológico. Y es colocar a piel más la mente de un lado y de otro. Y ver que eso es lo suficiente, es el criterio suficiente como para decir todo paciente con acné debe ser tratado. Y debe ser tratado de forma correcta y obviamente con tacto, porque el acné no es cualquier cosa, no es algo superficial, no debe ser infravalorado como enfermedad y es por eso que es necesario hablar de esto en espacios como estos. Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta del tema. Ahorita les podré compartir la información de la presentación para que lo puedan tener en sus celulares, ¿vale? Entonces, bueno, si no sé si tengan alguna pregunta. Bien, voy a revisar por aquí manitos levantadas o algo. Creo que no. Listo. Pues bueno, muy bien. Les agradezco mucho por haber asistido en esta sesión y dentro de 8 días tendremos nuestra última charlita del semestre y pues nada, nos vemos por allá. También estaremos exponiendo, se los anticipo de una vez, acerca del manejo integral del VIH en pediatría. Y pues nada, por allá nos veremos. También ahí daré esa presentación para que lo puedan tener presente y con esto ya entramos en nuestra recta final de este semestre y bueno, muchas gracias a todos y ya les paso pues toda esta información sobre acné por nuestro grupo, ¿vale? Que pasen feliz noche. Gracias, Pacho. Vale. Chao, chao.